Y volvemos a hablar del Escorial y de Felipe IV, pero esta vez en relación con la ciudad de Buenos Aires. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay un tapiz que se llama La Adoración de los Reyes Magos. Y la historia de ese tapiz comienza en Flandes, cuando aquella ciudad pertenecía a la corona española, durante el reinado de Felipe IV. Felipe había encargado a Rubens, su pintor favorito, la confección de 120 cuadros para adornar los palacios de Madrid. Uno de aquellos cuadros sirvió de modelo para el tapiz del que vamos a hablar. El famoso tapiz de la adoración de los Reyes Magos. Rubens tenía una predilección por esta temática y este tapiz, por el tipo y la calidad de manufactura y por la marca invisible que figura en él, es decir, la doble B de Bruselas Brabante, nos dice que fue confeccionado en la Real Tapicería de la capital belga. No se conocen registros cronológicos de su realización debido al incendio de los archivos de aquella casa real en el siglo XVII. El tapiz de 7 metros por 7, en su momento, estuvo colgado en los muros del Palacio Real del Escorial, para deleite de Felipe IV, claro. Pasó el tiempo y en 1818 el rey Fernando VII, el famoso rey Fernando VII, que sirvió de excusa para las revueltas, las revoluciones y las independencias en Latinoamérica, lo remitió como obsequio al virrey de las Filipinas. Pero el encargo no llegó a destino, ya que el barco La Adoración que lo transportaba fue interceptado por el buque corsario argentino, entre comillas podríamos decir, llamado Vigilancia, a la altura de las Islas Canarias. ¿Y por qué decimos entre comillas? Bueno, porque para esa época el territorio que hoy ocupa Argentina, o una parte en realidad, ya se había independizado de la corona española. Estamos hablando de 1818. No se llamaba Argentina todavía, era una confederación. Pero bueno, ya se le pone el mote así como para identificarlo, para lo que posteriormente sería la Argentina, que toma justamente el nombre además de un buque. Y acá tenemos a corsarios, criollos, independizados. ¿De quién habrán aprendido, no? Quizás de sus maestros los masones ingleses, que fueron quienes los ayudaron a independizarse. Una independencia que quisieron por cuestiones económicas básicamente y sostenidos y ayudados por los británicos, que si bien habían invadido el lugar, tanto Buenos Aires como Montevideo y algunas otras ciudades en lo que es el Uruguay, llegaron a la conclusión de que agregar colonias a las que ya tenían no era un buen negocio. Entonces prefirieron emanciparlos, ayudarlos a emanciparse para poder comerciar libremente, cosa que no podían hacer siendo estas tierras parte de la corona española. Y así fue. Y aprendieron bastante bien, parece, porque tuvieron buques corsarios. ¿Quién lo diría, no? ¿Y a quién tomaban como víctima? Pues a los buques españoles. Y seguimos con una larga tradición que ya se había iniciado, que es traicionar a su madre patria, porque eran españoles, y ni hablar de los que eran militares, porque de un civil, bueno, pero un militar, y ahí estaban, ¿no? Así que bueno, este buque corsario entonces interceptó interceptó a la Adoración, el Vigilancia interceptó a la Adoración, cerca de las Islas Canarias. El barco español, junto con su carga, fue conducido al puerto de Buenos Aires,
es decir, un largo camino para llevarlo nuevamente de donde había salido el buque corsario. Una vez llegado al puerto de Buenos Aires, el tapiz fue vendido como una simple alfombra. Es decir, al título de corsarios hay que agregarle el de brutos, porque un tapiz de esas características, confundirlo con una simple alfombra, ni siquiera con una alfombra cara, bueno, fue lo que pasó, y se lo vendieron al doctor Pedro Pablo Vidal, que luego fue canónigo de la Catedral de Buenos Aires. Y él sabía lo que compraba y luego lo donó al templo de San Juan Bautista, que está en el centro de la ciudad, en lo que actualmente es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y allí permaneció hasta 1988, que ya estaba bastante deteriorado, y este tapiz de la adoración fue restaurado y fue trasladado a una sala del episcopado argentino, también en el centro de la ciudad. Es decir, que hoy por hoy, ese tapiz que en algún momento adornó las paredes del Escorial, que fue contemplado por Felipe IV, que fue regalado por Fernando VII, ya dinastía Borbón, pero que era un regalo para el virrey de Filipinas, del otro lado del mundo, dio la vuelta por un corsario y llegó a estas tierras, considerado una simple alfombra y vendida como tal, y fue a parar a las manos del episcopado finalmente. Entonces tenemos siempre a los mismos, ¿no? Tenemos a los británicos, a los masones, que hicieron lo que hicieron con las independencias, entre comillas, las enseñanzas que obtuvieron, porque además luego proliferaron las logias en todo el territorio. Esa rivalidad con el Imperio Español por parte del Imperio Británico y por parte de los ex territorios españoles, devenidos en diferentes territorios independientes que con el tiempo conformaron países. Y el Vaticano, porque en definitiva, el tapiz está en manos del episcopado. Un tapiz que hoy por hoy tiene muchísimo valor como objeto de arte, como objeto histórico. Y ahí estamos, siempre los mismos, ¿no? Pero singular ver el derrotero de cómo algo que estaba en el Escorial terminó en Buenos Aires, que todavía era una aldea para ese entonces, vendido como alfombra y con un buque corsario de por medio. Y hay un cuento de Manuel Mujica Lainez en su libro Misteriosa Buenos Aires, donde habla justamente de la adoración de los Reyes Magos. Y el cuento dice lo siguiente: hace buen rato que el pequeño sordomudo anda con sus trapos y su plumero entre las maderas del órgano. A sus pies, la nave de la iglesia de San Juan Bautista, yace en penumbra. La luz del alba, el alba del Día de los Reyes, titubea en las ventanas y luego, lentamente, amorosamente, comienza a bruñir el oro de los altares. Cristóbal lustra las vetas del gran facistol y alinea con trabajo los libros de coro, casi tan voluminosos como él. Detrás está el tapiz, pero Cristóbal prefiere no mirarlo hoy. De tantas cosas bellas y curiosas como exhibe el templo, ninguna le atrae y seduce como el tapiz de la adoración de los reyes. Ni siquiera el Nazareno misterioso, ni el San Francisco de Asís de alas de plata, ni el Cristo que el virrey Ceballos trajo de la colonia del Sacramento y que el Viernes Santo dobla la cabeza cuando el sacristán tira de un cordel. El enorme lienzo
Cubre la ventana que abre sobre la calle de Potosí y se extiende detrás del órgano, al que protege del sol y de la lluvia. Cuando sopla viento y el aire se cuela por los intersticios, muévense las altas figuras que rodean al niño Dios. Cristóbal las ha visto moverse en el claroscuro verdoso y hoy no osa mirarlas. Pronto hará 3 años que el tapiz ocupa ese lugar. Lo colgaron allí, entre el arrobado aspavientos de las capuchinas, cuando lo obsequió don Pedro Pablo Vidal, el canónigo, quien lo adquirió en pública almoneda por 16 onzas peluconas. Tiene el paño una historia romántica. Se sabe que uno de los corsarios argentinos que hostigaba a las embarcaciones españolas en aguas de Cádiz lo tomó como presa bélica con el cargamento de una goleta adversaria. El señor Fernando VII enviaba el tapiz, tejido según un cartón de Rubens, a su gobernador de Filipinas, testimoniándole el real aprecio. Quiso el destino singular que en vez de adornar el Palacio de Manila, viniera a Buenos Aires, al templo de las monjas de Santa Clara. El sordomudo, que es apenas un adolescente, se inclina en el barandal. Allá abajo, en el altar mayor, afánanse los monaguillos encendiendo las velas. Hay mucho viento en la calle. Es el viento quemante del verano, el de la abrasada llanura. Se revuelve en el ángulo de Potosí y las piedras y enloquece las mantillas de las devotas. Mañana no descansarán los aguateros y las lavanderas descubrirán espejismos de incendio en el río Cruel. Cristóbal no puede oír el rezongo de las ráfagas a lo largo de la nave, pero siente su tibieza en la cara y en las manos, como el aliento de un animal. No quiere darse vuelta porque el tapiz se estará moviendo y alrededor del niño se agitarán los turbantes y las plumas de los séquitos orientales. Ya empezó la primera misa. El capellán abre los brazos y relampaguea la casulla hecha con el traje de una virreina. Asciende hacia las bóvedas la fragancia del incienso. Cristóbal entrecierra los ojos, ora sin despegar los labios, pero a poco se yergue porque él, que nada oye, acaba de oír un rumor a sus espaldas. Sí, un rumor levísimo, algo que podría compararse con una ondulación ligera producida en el agua de un pozo profundo, inmóvil hace años. El sordomudo está de pie y tiembla. Aguza sus sentidos torpes, desesperadamente para captar ese balbucir. Y abajo el sacerdote se doblega sobre el Evangelio en el esplendor de la seda y de los hilos dorados y lee el relato de la Epifanía. Son unas voces, unos cuchicheos desatados a sus espaldas. Cristóbal ni oye ni habla desde que la enfermedad le dejó así, aislado, 5 años ha. Le parece que una brisa trémula se le ha entrado por la boca y por el caracol del oído y va despertando viejas imágenes dormidas en su interior. Se ha aferrado a los balaustres el plumero en la diestra. A infinita distancia, el oficiante refiere la sorpresa de Herodes ante la llegada de los magos que guiaba la estrella divina. «E apertis thesaurus suis», canturrea el capellán. «Optelunum ei munera, aurum tus et mirram». Una presión física más fuerte que su resistencia obliga al muchacho a girar sobre los talones y a enfrentarse con el gran tapiz. Entonces, en el paño, se alza el rey mago, que besaba los pies del Salvador, y se hace a un lado arrastrando el oleaje del manto de armiño. Le suceden en la adoración los otros príncipes, el del bello manto rojo que sostiene un paje caudatario y el rey negro ataviado de azul. Oscilan las picas y las partesanas, hiere la luz a los yelmos mitológicos entre el armonioso caracolear de los caballos marciales. Poco a poco, el séquito se distribuye detrás de la Virgen María, allí donde la mula, el buey y el perro se acurrucan en medio de los arneses de las cestas de mimbre. Y Cristóbal está de hinojos escuchando esas voces delgadas que son como subterránea música. Delante del niño, a quien los brazos maternos presentan,
Hay ahora un ancho espacio desnudo. Pero otras figuras avanzan por la izquierda, desde el horizonte, donde se arremolina el polvo de las caravanas, y cuando se aproximan se ve que son hombres del pueblo, sencillos, y que visten a usanza remota. Alguno trae una aguja en la mano, otro un pequeño telar. Este lanas y sedas multicolores, aquel desenrosca un dibujo en el cual está el mismo paño de Bruselas, diseñado prolijamente bajo una red de cuadriculadas divisiones. Caen de rodillas y brindan su trabajo de artesanos al niño Jesús. Y luego se ubican entre la comitiva de los magos, mezcladas las ropas dispares, confundidas las armas con los instrumentos de las manufacturas flamencas. Una vez más queda desierto el espacio frente a la Santa Familia. En el altar el sacerdote reza el segundo evangelio, y cuando Cristóbal supone que ya nada puede acontecer, que está colmado su estupor, un personaje aparece delante del establo. Es un hombre muy hermoso, muy viril, su barba rubia. Lleva un magnífico traje negro, sobre el cual fulguran el blancor del cuello de encajes y el metal de la espada. Se quita el sombrero de alas majestuosas, hace una reverencia y de hinojos adora a Dios. Cabrillea el terciopelo, evocador de festines, de vasos de cristal, de orfebrerías, de terrazas de mármol rosado. Junto a la mirra y los cofres, Rubens deja un pincel. Las voces apagadas, indecisas, crecen en coro. Cristóbal se esfuerza por comprenderlas, mientras todo ese mundo milagroso vibra y espejea en torno del niño. Entonces la madre se vuelve hacia el azorado mozuelo y hace una imperceptible ademán, como invitándole a sumarse a quienes rinden culto al que nació en Belén. Cristóbal escala con 1000 penurias el labrado frasistol, pues el niño está muy alto. Palpa entre sus dedos los dedos aristocráticos del gran señor que fue el último en llegar y que le ayuda a izarse para que pose los labios en los pies de Jesús. Como no tiene otra ofrenda, vacila y coloca su plumerillo al lado del pincel y de los tesoros. Y cuando de un salto peligroso el sordomudo desciende a su apostadero del barandal, los murmullos cesan, como si el mundo hubiera muerto súbitamente. El tapiz del corsario ha recobrado su primitiva traza. Apenas ondulan sus pliegues acuáticos cuando el aire los sacude con tenue estremecimiento. Cristóbal recoge el plumero y los trapos, se acaricia las yemas y la boca. Quisiera contar lo que ha visto y oído, pero no le obedece la lengua. Ha regresado a su amurallada soledad, donde el asombro se levanta como una lámpara deslumbrante que transforma todo para siempre.